Bueno, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos una vez más a Polo a Tierra, el video podcast que hacemos aquí en este templo de la cultura. Aquí en la cueva, el lugar preferido de Álvaro Cepeda Zamudio, Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas Cantillo, y donde para algunos se dio el salto a la modernidad en muchos aspectos de la cultura, de la literatura, del periodismo y del arte, no solo en Barranquilla, sino en Colombia. Y me está acompañando un personaje de esos personajes interesantes, muy valiosos para la cultura, muy valiosos para el periodismo y en este caso también para la docencia. Jorge Senior, actual rector de la Universidad Autónoma del Caribe. Bienvenido a Polo a Tierra, Jorge. Gracias, Carlos, por esta invitación. Y bueno, yo me siento muy a gusto aquí en la cueva, porque yo soy admirador de Alejandro Obregón, de García Márquez, de todos ellos, de Álvaro Cepeda, o sea, desde muy joven, sobre todo de Gabo, ante todo. Pero fíjate que fue una exposición que hubo aquí en Barranquilla sobre Alejandro Obregón la que nos conectó para esta cita del día de hoy. Bueno, ellos ahí como conspirando, porque siempre fueron unos conspiradores en su época, sobre todo Alejandro y Álvaro, los 5 grandes discutidores que hicieron una cosa bellísima. Y digamos que aquí hay una memoria casi prácticamente viva y una memoria histórica de todo lo que aconteció en los años 50 con el periodismo, la literatura. Y yo uso camisetas de Obregón, medias de Obregón. O sea, tuve la oportunidad de ver el cuadro de la violencia. Bueno, ahí está el fresco. Se llama La mujer de mis sueños, de Alejandro Obregón, que tiene una historia muy extraña, muy divertida, ¿no? El fresco tiene recordamos que la cueva en un tiempo cohabitaban intelectuales, cineastas, pero sobre todo cazadores. Y eso me llama la atención porque hoy es políticamente incorrecto todo eso. Pero uno que viene de esa generación, uno entiende cómo fue cambiando la mentalidad. Y entonces lo que para un joven de hoy puede ser como chocante o impactante negativamente, uno alcanzó a vivir pues esa misma experiencia, ¿no? Y yo tenía profesores españoles que salían de cacería de venados por aquí cerca. Entonces eso era casi que normal en esa época, ya no, afortunadamente. Jorge, a mí me interesa saber quiénes, y supongo que a nuestros video escuchas también, que nos descifres quién es Jorge Senior. Y digamos, no en el sentido académico, no desde el periodismo, no desde la docencia, sino nos interesa en el sentido filosófico de la palabra, ese que atañe al ser humano. ¿Quién es Jorge Senior? Bueno, yo me autodefino como un explorador de la existencia, o sea, una persona que, a diferencia de otros que son constantes en su vida y obsesivos con un solo tema, y que puede ser una fórmula para en una sociedad donde se sobrevalora el éxito sin comillas o con comillas, de pronto es más conveniente eso, ¿no? Ser un especialista, ser lo mejor de lo mejor en un tema. En cambio, yo he sido más bien un explorador en el sentido de tener diversidad de experiencias, diversidad de caminos explorados, de modo que uno aproveche esta corta vida que se tiene para conocer lo más que se pueda de este mundo. Y eso es una actitud filosófica, podría decirse, espontánea, no es una elaboración racional, sino algo que nace de mí desde niño, esa actitud. Y bueno, esa sería una buena definición. Mencionas algo, perdóname, mencionas algo muy bonito que nace de ti desde niño, el explorador. ¿Y cómo recuerdas tu infancia? ¿En qué barrio transcurrió?
¿cuáles fueron esos acontecimientos que te marcaron, esos acontecimientos importantes en esa época que de alguna manera determinan muchas cosas, que te conllevaron hoy precisamente en convertirte en el investigador, en el académico, en el docente, en el filósofo y en el periodista? Bueno, no soy tantas cosas tampoco. En esos diversos campos también he sido un explorador. Hace poco, antes de empezar esta charla formalmente, estuvimos hablando de La Vuelta a la Manzana, proyecto editorial que se plasmó, por ejemplo, para la ciudad de Cali, que viene siendo mi segunda ciudad, por cierto, y también existió, al menos en borrador, para Barranquilla. Y yo recuerdo que en alguna ocasión leí un texto que creo que es de Miguel Falqués, que narra una cuadra que queda cerca del Colegio Lourdes, y esa es mi cuadra, porque uno decía, aquí somos la barra de la cuadra tal, así decía uno en los años 60. Entonces, yo crecí ahí, en el barrio El Prado, y, y bueno, era el menor de una familia, o sea que tenía 3 papás y 3 mamás. Entonces, pero eso también lo marca uno porque al tener hermanos muy mayores, pues le dan a uno más pautas, ¿no? O sea, tener 3 papás y 3 mamás significa tener diversas posibilidades de influencia y de apertura a los, por ejemplo, a los intereses que cada uno de ellos tenía, y yo me iba aproximando a cada uno de esos, ¿no? Siendo niño, además, tuve la oportunidad de ir a Nueva York y insistí para quedarme allá, y efectivamente me quedé. Más o menos tenía como 11 años. Bueno, Nueva York era Nueva York, o sea, la ciudad más grande del mundo, y entonces es como saltar a la, yo lo llamaba, en el patio de la casa había un palo de mango. Entonces yo aprendí a ir trepando poco a poco, no me atrevía a llegar hasta arriba, sino que a lo largo de varios meses fui cada vez subiendo más hasta llegar al tope. En cambio, viajar de Barranquilla a Nueva York fue como ir de una hacia arriba, o sea, a lo máximo en el mundo. No sé si has visto la película, creo que es Hombres de Negro 3. Ahí está el Nueva York de esa época, de los hippies, una cosa totalmente diferente a Barranquilla, eh, casi caótica y con un cosmopolitismo, una pluralidad de culturas ahí presentes, que hoy es algo relativamente común, pero en ese momento no. Entonces, la apertura mental que uno vive allí es increíble. Entonces, eso lo marca uno indudablemente. Claro, el niñito del barrio del Prado, de Barranquilla, de repente se encuentra en el centro del mundo. Y donde precisamente un momento donde estaban ocurriendo muchísimas acelerantes sociales, ¿no? Había una especie de despertares, ¿no? El movimiento hippie, la Beat Generation, tantas cosas que estaban sucediendo, y Barranquilla seguía siendo una especie de provincia pequeña, una ciudad todavía con rezagos de provincia. Aunque yo una vez entrevisté al filósofo Rubén Jaramillo, y él me decía algo, y es que Barranquilla era cosmopolita cuando Bogotá todavía era una ciudad montañera y aislada del mundo. Y efectivamente era así, o sea, el apellido Senior viene de judíos sefardíes del Caribe, y como Barranquilla era puerto, y nosotros orgullosamente decimos que por aquí entró la tecnología, entró todo, efectivamente... Pero de largo. Siguió de largo, no, aquí se quedó algo. Mira que una vez me puse a investigar Ellis Island en Nueva York precisamente, y uno veía, ahí uno puede rastrear que había mucho tráfico de barcos y de personas entre Barranquilla y Nueva York en esa época, ida y venida. Entonces Barranquilla estaba conectada, nunca ha estado desconectada, claro, realmente. Es que, si pensamos en esa Barranquilla de los años 40, es la que permite que surja un grupo como el grupo de Barranquilla, digamos. Cuando yo abordo mi tesis en literatura hispanoamericana y del Caribe, de la maestría, yo abordé a Álvaro Cepeda Samudi.
Y uno de mis planteamientos es precisamente que Álvaro no fue un fenómeno de generación espontánea, o sea, eh, requirió unas condiciones sociales muy específicas y eso, haber nacido en Barranquilla, en una época en que era la ciudad más cosmopolita del país, donde el puerto estaba activo y donde tenía la influencia de todos estos, la gran mayoría eran pensadores liberales, los inmigrantes que empezaron a trabajar en el comercio en la ciudad. Y muchos de ellos permearon ese pensamiento que se transmitió en Álvaro. Y por eso, sin duda, en el 54, cuando surge, todos estábamos a la espera, que es el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, el libro de cuentos de Álvaro Cepeda Zamudio. Es el libro de cuentos más adelantado a su época, escrito en Colombia. O sea, transgredió automáticamente o absolutamente todo lo relacionado con la formalidad, desde los abordajes no solo técnicos, sino desde los tópicos que trataba. Ahora, Álvaro venía de Nueva York, precisamente. Acaba Alejandro también, aunque venía de Barcelona, pero Nueva York también fue el inicio de su formación. Y Alejandro también es hijo de inmigrantes y toda la gente que estaba relacionada con el grupo de Barranquilla también estaba relacionada con los inmigrantes, ¿no? Entonces había otra visión de mundo. Y se habla que la Barranquilla de los años 40, con la primera ciudad de Colombia con radio ya, con la primera... ¿cómo se le puede llamar a eso? Bueno, pionera en muchos campos. Exacto, pionera en la aviación. La Universidad Autónoma del Caribe, por cierto, fue pionera en la radio universitaria. Fue la segunda emisora universitaria. Y en periodismo, claro, la formación de muchísimos periodistas. Pero yo quería comentarte lo siguiente. Mucha gente habla despectivamente de Barranquilla a propósito del comercio como ciudad fenicia. Y yo siempre digo, mirando la historia de los fenicios, que ojalá fuera ciudad fenicia, porque los fenicios fueron una cultura de innovación tecnológica increíble, el alfabeto, la navegación, o sea, muchísimas cosas. Y bueno, aceptemos ese apelativo de ciudad fenicia, pero démosle un vuelco al significado. Sin duda esa Barranquilla de los años 40 era una Barranquilla completamente distinta a la que conocemos. El centro lleno de librerías y bibliotecas. Uno de mis antepasados fue Abraham Zacarías López Peña, hermano de una abuela, que fue uno de los libreros precisamente, y un poeta que escribió incluso un libro conjunto con el Tuerto López. Entonces, Abraham Zacarías es uno de esos poetas olvidados de nuestro medio, porque aunque no era un gran poeta, de todas maneras, él, fíjate que metió la ciencia en su poesía, o sea, él hablaba de cosas darwinianas en una época en que eso era totalmente prohibitivo. Herético. Claro, herético, que predominaba el pensamiento católico. Entonces, sí, bueno, en los años 40 Julio Enrique Blanco fundó la Universidad del Atlántico, y Julio Enrique siempre estuvo conectado con Europa. Y ese es un trabajo que ha hecho el grupo de investigación al cual pertenezco, que es Holo Sapiens, y ahí hay varios miembros del grupo que han trabajado fuertemente esa experiencia de Julio Enrique Blanco, que se inicia hace más de un siglo con una revista, la revista Voces, más o menos hacia 1917. Maestro, ¿cuáles fueron sus primeros filósofos de cabecera? ¿Cuáles son los actuales? Bueno, eso pertenece a una época, ya dejemos ya el Nueva York de 1970 y entramos en la década de los 70, pues en el mundo predominaba el marxismo sobre todo, ¿no? Y era la época de la música protesta, era la época de Vietnam, era la época todavía bajo la influencia de la Revolución Cubana. Por lo tanto, muchos aspectos de la cultura, incluyendo el boom latinoamericano, fue permeado por toda esa ideología y todas esas tendencias, digamos, que giran alrededor de Carlos Marx y de los otros clásicos de esa misma corriente,
como Engels y Lenin, etcétera. Entonces, esas fueron como las primeras lecturas propias de la época y de la efervescencia juvenil, donde uno termina como absorbiendo esa atmósfera que había. Y además porque llegaban libros de las editoriales de China y de la Unión Soviética a unos precios increíblemente baratos, y entonces era accesible al bolsillo también. Me aproximé un poco a la filosofía, pero mi mayor aproximación fue a la ciencia. Entonces, finalmente yo llego a otros filósofos como Popper o Kuhn, que ya son prácticamente filosofía de la ciencia específicamente, y no filosofía en general. Y posteriormente, cuando entro a estudiar ya formalmente una maestría en filosofía, con énfasis en filosofía de la ciencia, ya yo era experto en Popper y Kuhn, entonces pude empaparme de las otras corrientes adicionales con las cuales no había tenido la oportunidad de conocer o de profundizar. Para un docente como tú, ¿qué es lo más gratificante, digamos, de ser docente? ¿Y qué sería lo no tan gratificante del ejercicio de la docencia? Digamos, en tu caso, en tu experiencia. Bueno, cuando conversamos un poco antes de iniciar la charla formal, tú mencionaste algunas facetas mías, pero tu investigación no fue completa. O sea, hay una faceta que para mí es quizás la más gratificante de todas, que es la divulgación científica, que además tuvo un hito muy cerca de aquí de la cueva, ahí con Barranquilla, Boston, que es el planetario, el primer planetario privado que hubo en Colombia. Yo fui su fundador, su gestor, su primer director en el campo de la astronomía. Y entonces la divulgación científica es muy gratificante porque la persona que acude, por ejemplo, a un planetario llega con una curiosidad, llega con un ansia de saber, de conocimiento. La docencia, en cambio, tiene un reto mucho más difícil porque el estudiante incluso puede matricularse en una carrera profesional en la cual a la larga de pronto ni la quiere estudiar. Por eso esa es una de las razones por las cuales hay deserción también. El joven a los 17 años por allí, que todavía no ha madurado del todo, se ve abocado por la sociedad que tiene que seguir estudiando y tiene que conseguir una carrera para sobrevivir y ganarse la vida. Entonces comienza a hacer como cálculo, y seguramente el papá o la mamá también le está diciendo lo mismo. Entonces comienzan a escoger como los programas que no tanto lo que lo llene, sino lo que le puede generar más dinero, más oportunidades de trabajo, en fin. Uno encuentra muchos estudiantes que no están a pleno gusto en la carrera que están estudiando. Yo creo que en nuestro país hace falta más orientación profesional al final de la secundaria para que esas opciones que nos ofrecen las universidades tengan una mejor escogencia. Entonces, lo más gratificante es que unos años después se encuentra con estudiantes que lo recuerdan a uno y le agradecen o lo saludan con efusión y recuerdan con amor esos tiempos en los cuales estudiaron alguna asignatura. Pero es un desafío de todas maneras. Y los que enseñamos humanidades o asignaturas relacionadas con esto, tenemos además otro reto más difícil, y es que generalmente son las materias que se llaman de relleno, entre comillas. El estudiante no la ve como el eje de su disciplina, entonces la ve como un relleno que no tiene importancia, y resulta que ahí es donde está la formación integral y ahí es donde está la mayor apertura mental. Y es más, también están los fundamentos, lectura, escritura, que son competencias básicas. Generalmente dicto eso, escrituras creativas, edición, literatura, y generalmente me encuentro como con una especie de apatía en el grupo más grande, ¿no? Y siempre unos muy pocos, y no debería ser así, porque en todas las áreas y en todos los campos hay que escribir y hay que saber escribir. Ahora, lo menos gratificante, que yo terminé la pregunta, lo menos gratificante que es, para mí es la evaluación. A mí no me gusta, a mí a la divulgación científica uno no evalúa. En la docencia uno sí tiene que evaluar, calificar, jugar ese papel casi coercitivo muchas veces
y ser el dueño del conocimiento, el juez. Lo ideal, entre otras cosas, sería que un profesor diera la clase y otro distinto fuese el que evaluara, y los estudiantes vieran al profesor como un aliado para salir bien en la evaluación que otro profesor le hace. Así hacen en Eso sería un camino. en algunos colegios en Finlandia, por ejemplo. Pero acá eso es imposible. Entonces le toca a uno hacer eso de juez y parte, y entonces el propósito, que es que el estudiante aprenda, se convierte se distorsiona, se convierte en un filtro, en otra cosa diferente, que es hacer el filtro. No debería ser así. Mencionas lo científico muy a menudo, y cuando uno se encuentra con tus textos, y al realizar la investigación me saltaba mucho un concepto: periodismo científico. ¿Qué es el periodismo científico, Jorge? ¿Cómo se puede explicar? Porque que no suene, digamos, lo obvio. Correcto. Hay varios conceptos parecidos. Esto es bueno como para estudiantes de comunicación social. Hay, por ejemplo, divulgación científica, que mencioné ahorita, hay apropiación social de la ciencia, hay comunicación pública de la ciencia, hay popularización de la ciencia, hay periodismo científico, y no son sinónimos. O sea, cada uno tiene sus matices. Por ejemplo, una universidad debe tener un departamento de comunicaciones que divulgue la investigación que hace, debe tener revistas, debe tener publicaciones, y ojalá, como la Universidad Autónoma del Caribe, haga radio y televisión también. Entonces, eso es comunicación pública de la ciencia. O un laboratorio, un centro de investigación que publica no me refiero a las publicaciones científicas a pares, sino al gran público. Eso es comunicación pública de la ciencia. Pero no es periodismo, necesariamente. Un periodista podría hacerlo, pero no es necesariamente periodismo. El periodismo científico significa, desde los medios masivos de comunicación, informar noticias de ciencia, pero saber hacerlo. Porque ahí uno encuentra, cuando los periódicos tradicionales, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, no tienen periodistas especializados en periodismo científico, se nota enseguida y cometen cualquier cantidad de errores. Entonces sí se necesita una formación específica del periodista para poder informar sobre ciencia en los mismos medios de comunicación. La divulgación científica, en cambio, es distinta, porque no es necesariamente en los medios de comunicación, es en escenarios como el que mencioné hace un rato, el planetario, en el zoológico, en los museos, en los distintos espacios, en las conferencias, en las charlas. Llega a la Universidad Autónoma del Caribe como rector en un momento complejo. ¿Cómo piensa Jorge Senior devolverle de alguna manera el esplendor a la Universidad Autónoma? ¿Cómo está asumiendo ese gran desafío que es llevar la tea digamos, alguien me decía, puede existir un renacer en este momento para la universidad, luego de todos los tropezones y las complejidades, y por lo que ha venido pasando, ¿no? Cualquiera no estaría tranquilo ensillando un potro tan brioso y complejo. ¿Cómo lo va a hacer Jorge Senior? ¿De qué manera Jorge Senior va a intentar que ese potro marche como caballo de paso? Bueno, hablando sobre la persona, ahí necesariamente esa es una responsabilidad que exige a alguien que le gusten los desafíos, y a mí me gustan los desafíos. En esa medida me siento bien asumiendo ese reto, pero ciertamente no es fácil, y ciertamente pues hay mucho de qué preocuparse. La universidad pasó una situación difícil en los últimos 10 años, y tenemos la oportunidad de rescatarla y llevarla nuevamente al esplendor, pero no al esplendor igual al anterior. Tiene que ser un esplendor diferente, porque los tiempos son diferentes. O sea, no podemos regresar, nunca va a regresar
esa Universidad Autónoma del Caribe que existió en los tiempos del fundador Mario Ceballos y que dejó una impronta en la ciudad de Barranquilla y en el Caribe muy buena, muy fuerte, porque yo he encontrado además que por todos lados hay egresados de la universidad y se siente el cariño que la gente en la comunidad de toda la región Caribe tiene por la Universidad Autónoma de la región. Pero ahora tiene un reto de reinventarse, palabra que hoy por hoy se utiliza demasiado, se ha vuelto un cliché, pero hay que reinventarla. Eso significa, por ejemplo, apostarle duro a la virtualización, significa diversificar la oferta académica, que ya no es, la juventud no demanda lo mismo que demandaba antes. No existe tradición de ciencias biológicas en la Universidad Autónoma, pero nosotros vamos a explorar ciencias biológicas y ciencia de la salud, a ver por qué lado podemos también incursionar en ese terreno. Y el llamado es a que salgamos de la zona de confort y tengamos la capacidad, me refiero a los profesores, los trabajadores, de innovar, de dejar la actitud de siempre lo hemos hecho así, sigámoslo haciendo de la misma manera como aprendimos a hacerlo, incluso en los buenos tiempos. No se puede hacer eso. O sea, hay que cambiar radicalmente desde el comportamiento y la actitud frente a las exigencias de estos tiempos para abrirnos al cambio, abrirnos. La primera frase que yo dije al llegar a la universidad fue: llegó el cambio. Pero no para improvisar, porque por eso muchos dicen, han pasado 4 meses y ¿dónde está el cambio? Calma, calma. Eso no, uno no llega a improvisar de un día para otro. Nosotros llegamos en marzo, en la mitad de un semestre. La primera tarea académica era que el semestre concluyera de manera normal, como de efecto se consiguió. Al mismo tiempo que empezamos la renovación, se renovó tranquilamente el Consejo Superior, se empezaron ya a visualizar los posibles cambios académicos, se han hecho algunos puntuales, pero los grandes cambios académicos van a venir en enero del 2025. Ahora, se dice que la felicidad es estar donde siempre uno ha querido estar. O sea, en el momento en que uno piensa, no me cambio por nadie ni por nada, en ese momento es feliz. Jorge Senior está donde siempre había querido estar. Sí y no. Sí y no. Sí, porque, como te dije, es un desafío, es el campo educativo, es donde está la ciencia y donde uno tiene la oportunidad de incidir en la educación de jóvenes. Y allí, desde luego, que hay un campo de felicidad. Pero a mí la burocracia no me gusta, pero uno tiene que asumirla en un momento dado, porque pues las universidades son jerárquicas, las universidades son estructuras que son todavía muy tradicionales. Entonces, en esa tónica, pues toca asumir el papel de conductor de una burocracia, pero que hay que tratar de desburocratizar en lo posible. Y además, porque te confieso algo que no te dije en toda la entrevista, y es que yo soy un científico frustrado, en cierto sentido. Porque yo hubiera querido estudiar física o astronomía, y finalmente no se dio en los tiempos juveniles, y más adelante entonces lo asumí desde la divulgación, desde la filosofía de la ciencia, en la tarea del planetario, en la docencia. He estado siempre cercano en la investigación, en todos esos procesos, pero ya no fui investigador científico como hubiera querido. Para mí mi personaje favorito de toda la historia humana es Albert Einstein, y uno lo tenía como un modelo, un sueño de héroe, algo así que no se cumplió, pero pues hay otras oportunidades que le da a uno la vida, y esta es una de esas que le plantea a uno un reto que estoy dispuesto a asumir, lo estoy asumiendo, y yo estoy por un año, recuerda, prorrogable un año más, es una misión con un término definido, de tal modo que yo me trazo las metas de lo que se puede hacer en ese periodo de tiempo, y hacia allá vamos con todo.
Profe, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que es un hombre muy ocupado, que como haciendo un poco la metáfora que hacíamos de que ha asumido una responsabilidad complejísima de intentar domar un potro súper salvaje, y lo que todos egresados y personas que sentimos a la universidad cercana, ¿no? Porque tuvimos conexión con ella, esperamos que ese potro termine caminando de manera hermosa como un caballo de paso, y que las dificultades vayan quedando atrás, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, profe. Este fue otro capítulo de Polo a Tierra. Esperemos que ustedes se conecten una vez más. Recuerden que lo que nosotros pretendemos hacer no es otra cosa que conectarlos con la cultura, con el pensamiento, con el arte, con la literatura, con el cine. Hoy tuvimos un personaje maravilloso con el que pudimos tener una visión de conjunto a propósito de su propia visión de mundo. Sin más, me despido también de ustedes. Sayonara, arrivederci, bye bye, hasta la vista, baby.